Continuando con lo que sería parte de la primera unidad, tenemos que pasearnos acerca del concepto de proyección. De acuerdo a Laplanche y Pontalis, desde el psicoanálisis es la operación por medio de la cual la persona expulsa fuera de sí, localiza y proyecta en el otro cualidades, sentimientos, deseos, incluso objetos que no reconoce o rechaza de sí mismo. Es decir, lo tomamos como lo tomamos desde el mecanismo de defensa, es decir, que yo coloco sobre la otra persona, localizo en el otro, ya sean sentimientos, deseos, impulsos que yo tenga, que no reconozco y que rechazo de mí mismo. Y con los objetos se refiere, esto viene mucho de lo que es la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein, que son unas introyecciones de las figuras materna, paterna, sobre todo cualquier otra persona importante, objetos primarios. Esas personas yo las coloco en el otro, porque no lo reconozco en mí mismo. Entonces, de esta manera, una manera de defender al yo de la angustia. Freud, en su obra de la neurastenia y la neurosis de angustia, dice que la psique utiliza una neurosis de angustia cuando no se siente en condiciones de controlar la excitación que surge endógenamente y actúa como si hubiera proyectado esta situación al mundo exterior. Como se decía, protege de la angustia. En 1909, Ferenczi, otro psicoanalista, explica que cuando la proyección paranoica está bien realizada, por ejemplo en el delirio de persecución, el paciente expulsa de su ego una parte de su personalidad psíquica, tratándola como un elemento extraño al ego, un objeto. Es decir, nosotros, la normalidad, por decirlo de alguna manera, en la neurosis, vemos el efecto de la proyección cuando una persona que quizás es violenta dice que los demás son violentos o que los demás son groseros con él, pero para verla en su máxima expresión, ya de forma distorsionada, lo vemos por ejemplo en la psicosis, cuando un esquizofrénico paranoide, vemos que la persona rechaza y dice que es otro, que lo está persiguiendo, que lo van a asesinar, que lo persigue la CIA, etcétera, cualquier delirio que pueda tener. Entonces, es parte de su personalidad esos impulsos de hacer daño, de generar daño en el otro, impulsos agresivos, pero los coloca en un elemento extraño a sí mismo, en un objeto fuera de él, para tratar de conservar a la persona lo mejor posible, tratar de evitar la angustia, pero entonces se coloca por fuera y sabemos entonces que en un delirio, en una alucinación, no es más que producto de la creación de la propia mente de la persona, que en este caso ya está escindida. Entonces, en los test proyectivos se favorece la proyección de aspectos tanto inconscientes como conscientes, vinculados a la normalidad y a la patología. Aquí vemos la diferencia. Nosotros tenemos la proyección, tal como se decía previamente, que es lo que planteó Freud, pero la proyección en los test proyectivos no es solamente de aquellos aspectos que la persona no reconoce, también aspectos conscientes, y puede ser tanto de sus rasgos más normales como de sus rasgos patológicos. Hall señala que en toda percepción hay proyección y que esta no es únicamente inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificar, y la misma persona lo hace al presentar un test, que espontáneamente dice, pero esto se parece a mí, así soy yo. O en las respuestas, por ejemplo, lo que es proyección directa, en algunos test que se aplican a niños, como las frases de Madeline Thomas, las historietas de Madeline Thomas, dicen cosas como, bueno, mi papá a mí me pega cuando yo me porto mal, y yo le estoy hablando desde un niño, de una historia de un niño, no le estoy preguntando a él, pero proyecta directamente. ¿Por qué? Porque hay cierta proyección que no necesariamente toda es inconsciente. Ávila revisa y destaca diferentes hipótesis relacionadas con el concepto de proyección. Está primero la hipótesis proyectiva clásica, que es una defensa ante la angustia. Yo coloco fuera de mí algo que yo no reconozco en mí mismo para evitar la angustia. Por su parte, la hipótesis holística funcional concibe la personalidad como un todo que está en interacción continua y dinámica con el medio externo.
Esta postura determina una nueva orientación de los test proyectivos en la que surge el concepto de apercepción y distorsión aperceptiva, que veremos más adelante. En el caso de la hipótesis de la desviación, en los test proyectivos se intenta conocer las desviaciones personales de las pautas de respuesta procedentes de los sistemas individuales de la mayoría de las personas, es decir, que buscan los test proyectivos ubicar o reconocer aquellas pautas de respuesta, aquellos comportamientos, aquellas respuestas que sean anormales, que sean desviadas a lo que la mayoría de las personas contestarían. Entonces, a partir de esto yo comparo y digo si la persona está ubicada a nivel psíquico de una manera sana o no. La hipótesis del nivel de adaptación parte de la ambigüedad de los estímulos que confluyen en los test, los cuales influyen en las diferencias individuales en la percepción del objeto. Aquí hablamos acerca de cómo muchos de estos test proyectivos son ambiguos deliberadamente para que la persona tenga libertad de proyectar lo que está en su mundo psíquico. Entonces, esta ambigüedad de estímulos confluyen en estos test y van a generar diferencias individuales. Hay personas que ciertas partes del objeto de ese test que están observando sin una imagen, hay cosas que toman como foco principal, otras que está el trasfondo de un campo perceptivo, o cosas que se perciben como residuos de experiencias anteriores. Todo esto va a variar, va a cambiar dependiendo de cada persona. La hipótesis de los estados directivos, los procesos perceptivos están determinados por estados internos específicos del organismo, que entonces hablamos aquí o tomamos en cuenta que entonces toda percepción que tenga la persona sobre un test va a estar dada de acuerdo a sus estados internos específicos del organismo. La hipótesis de la situación experimental, que esto lo hizo mucho Rorschach cuando hizo los estudios de su test, que era llevar esto a una situación experimental. El estímulo era el test como tal o la lámina como tal. Recordemos que esto es muy conductual porque de hecho es estímulo, organismo, respuesta. Entonces en el organismo sucede algo interno para dar una respuesta. Entonces, ¿qué buscaban estos investigadores? Controlar variables, que es lo que se hace en un experimento, para analizar las respuestas del test, qué responde la persona, y se evaluaba ese organismo, qué pasaba por su mente para dar la respuesta. Entonces era una manera de evaluar los estados internos de las personas y clasificarlos. Y la hipótesis ya cognitiva experimental se aplica un modelo de procesamiento de situación del test, el tratar de conocer a través de la interpretación de los estímulos, o sea, a través de la interpretación de las láminas de los test se buscaba evaluar cuáles eran los pensamientos, cómo procesaba la información la persona desde un punto de vista de la psicología cognitiva. Y la hipótesis cognitiva aplicada, la expresión del comportamiento encubierto de un individuo en relación a los estímulos relevantes, pudiendo ver en un individuo la capacidad de adaptación a la realidad. Aquí vemos entonces un poco más adelantado que la parte cognitiva experimental, la parte cognitiva aplicada, donde entonces empezamos a buscar relación entre los comportamientos de la persona con aquellos estímulos, con lo que aparecen en el test, y vemos cómo se adapta la persona a la realidad, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus esquemas cognitivos. La hipótesis existencial humanista hace una conceptualización de la experiencia de los demás de forma sistemática y consistente. Esta hablaba de que no podía tomarse todo desde la patología. Recordemos que en el humanismo uno de los postulados es que el ser humano es esencialmente bueno. Por tanto, en este caso, la parte de conceptualizar la experiencia de los demás de forma sistemática era un tanto polémica desde esta visión, desde esta postura, y se buscaba entonces era ver cómo percibía la persona su ambiente, cómo organizaba su mundo como tal. Belak en 1967 propone utilizar el término de apercepción en lugar de proyección cuando se refiere a los procesos perceptivos generales. Esta es la interpretación dinámicamente significativa que un organismo hace de una percepción y distingue 4 modalidades de distorsión perceptiva: la proyección invertida, la proyección simple, la sensibilización y la externalización. Belak
es un psicólogo, un psiquiatra, que elabora una serie de test que son el test de percepción temática, el test de percepción para niños y el test de percepción para ancianos. Él lo hace a través de una serie de láminas que tienen condiciones específicas, que tienen unos dibujos específicos, y la persona va a contar una historia antes, durante y después en cada lámina. Él especificaba que esto estaba basado acerca de la teoría de Murray, de las 20 necesidades, aunque después se vio que se puede flexibilizar, se puede tomar la idea de lo que eran las teorías freudianas, las teorías adlerianas, etcétera. Entonces, él planteaba entonces que la percepción sería como esa interpretación dinámicamente significativa que hace sobre una percepción, es decir, la persona a través del estímulo podía colocar allí todas sus necesidades, todas sus carencias afectivas, sus miedos y la forma en cómo se adaptaba al medio, entonces a través de la narración de la historia. En cuanto a la definición de técnicas proyectivas, Lindsay plantea que son aquellos instrumentos considerados especialmente sensibles para revelar aspectos inconscientes de la conducta, los cuales permiten provocar una amplia variedad de respuestas subjetivas. Simple y llanamente sería esto. Vamos, a través de los instrumentos proyectivos, revelar aspectos inconscientes de la conducta. ¿Cuáles son sus principios básicos a nivel psicodinámico? Aquí se destacan los aportes de Freud y otros, que son tres aspectos importantes. El concepto de inconsciente, ya sabemos que el inconsciente motiva toda la conducta de un ser humano. El análisis del contenido latente, que eso también lo plantea Belak, que mucho de lo que se habla en los test proyectivos, en las historias que narra la persona o en lo que dibuja, hay como un rastro onírico, hay como un rastro de como si fuese un sueño, que hay mucho simbolismo, hay mucha información simbólica, entonces, y ese simbolismo está asociado a sus conflictos inconscientes. Entonces, que se plantea que nosotros podamos llegar, no interpretar de manera literal lo que dice la historia, sino ver más allá, ver su simbología, su significación, que siempre hay una detrás de cada respuesta del sujeto. Se recalca la importancia de la relación entre paciente y terapeuta. Estas técnicas no tendrían el mismo impacto si fuera aplicada de forma colectiva. ¿Por qué? Porque se pierde mucho, porque la persona está en parte vuelta dentro de un grupo, no tiene una atención exclusiva del terapeuta. Por eso la mayoría de las técnicas se aplican individualmente, porque nosotros inclusive para hacer el estudio de la conducta nos estamos limitados si lo hacemos a un grupo de personas en vez de a una. Y por supuesto influye también la persona que aplica la técnica. No es lo mismo que lo aplique una persona que es desconocida, que nunca ha tratado a esa persona, que lo aplique ya un terapeuta que tiene tiempo con la persona, que haya mayor cercanía, que la persona siente empatía de ese terapeuta que le está aplicando el test. También depende del sexo de la persona, su edad. No es lo mismo que al aplicarle un test se lo aplique yo a que se lo aplique una persona, un hombre de 55 años, por ejemplo. Entonces, todo esto va a variar y va a cambiar un poco la manera de cómo se dan las respuestas. Por eso es que es tan subjetivo también el uso de estos test. Desde la Gestalt ponen el acento mucho más en el que el sujeto es una totalidad. Recordemos que la Gestalt siempre está asociado a esto. Y estas técnicas nos permiten llegar a la totalidad de la persona. Ha influido en que sigan interpretándose las técnicas de forma global y no atomista. Es decir, nosotros en todos los test proyectivos tratamos de alguna manera de integrar todas las respuestas, de integrar todos los elementos para dar una imagen general de la persona, de su personalidad, de su organización psíquica. Esto es eso, de interpretar de manera global y no atomista, no parte por parte, no separar la personalidad artificialmente, porque esto estaba más asociado al conductismo. En cambio la Gestalt rescata esto de hacerlo de manera global.
Kohler y Casca han estudiado los procesos perceptuales involucrados en las técnicas proyectivas y pues cada proceso es individual y único. No hay respuestas comunes de acuerdo a estos autores, aunque hay ciertas respuestas comunes en algunos test, pero siempre algo va a variar. Nunca un test va a ser exactamente igual al otro. Y la motivación es importante en las técnicas proyectivas, puesto que la persona debe estar motivada y debe estar en una actitud colaboradora para poder sacar provecho a estas técnicas. Por su parte, la psiquiatría clínica pone en manifiesto que se considera que hay una serie de factores biológicos, fisiológicos en la persona, recordemos que es psiquiatría, y la importancia que tiene saber distinguir claramente de forma cualitativa los comportamientos clínicos patológicos de los no clínicos. Las técnicas proyectivas surgen del ámbito clínico para diagnosticar la existencia o no de patología. Esto era lo más importante antes. Antes, lo que era como el mayor objetivo de cualquier técnica proyectiva era diagnosticar una patología. Era poder determinar si la persona tenía conductas anormales o patológicas o no. Y distinguir cuáles eran los indicadores de una conducta normal y cuáles eran los indicadores de una conducta anormal. Esto era el objetivo principal de lo que es la psiquiatría clínica. Ballesteros clasifica las técnicas proyectivas en 5 grupos. Técnicas proyectivas estructurales son aquellas técnicas que tienen un material visual, estímulos visuales, pero tiene poca estructuración, es ambiguo, el sujeto tiene que responder a lo que ve en ese material, estructurar en base a ese material su respuesta. Hay ciertos estímulos que se le dan a la persona aquí, un punto, una línea, etc. Pero la persona debe estructurar su respuesta en base a eso, en base a ese elemento ambiguo. Por su parte, las técnicas proyectivas temáticas también conllevan material estimular visual más o menos estructurado, pero no son tan neutrales como las otras. Pretenden que el sujeto basado en los estímulos visuales verbalice alguna respuesta verbal acerca del relato que está sucediendo en esa imagen, que haga un relato completo. Permite evaluar funciones horéticas y cognitivas, ideación, cómo narra el sujeto. Por ejemplo, el test de pata negra es un test que es para niños pequeños, compuesto por unas láminas de unos dibujos de unos cerdos, una familia de cerditos que hacen diferentes actividades y entonces el niño narra lo que sucede. Son temáticos porque se ve claramente el cerdito, se ve cuando el cerdito se está bañando en lodo, etcétera. O sea, tiene la imagen completa que la persona puede identificar qué está pasando, pero de todas maneras es lo suficientemente amplio para que la persona pueda interpretarlo de diferentes maneras. Las técnicas expresivas o gráficas carecen de un material estimular visual o táctil. Lo que le pedimos al sujeto que realice se lo pedimos con una consigna escrita o verbal y en base a esa consigna o esa instrucción, ese sería el único estímulo, realiza una respuesta, se expresa gráficamente y ese dibujo refleja no solo sus adquisiciones evolutivas madurativas, destrezas, sino también el desarrollo de su propia percepción y de su propia personalidad. Por ejemplo, el test del árbol, el test de la familia, el test de la figura humana y el del garabato. Influyen las habilidades expresivas perceptivas del sujeto, y estas técnicas no son nada potentes como forma de evaluación de habilidades intelectuales y son mejores para maduración. Este tipo de test no necesita un estímulo, de hecho el estímulo es simplemente la instrucción y el material que se vaya a utilizar. Por ejemplo, en el test de la figura humana yo coloco a la persona una hoja en blanco y le digo simplemente que dibuje una persona. A partir de allí la persona realiza la consigna y refleja allí cómo estás a nivel interno. Sin embargo, estas no son muy potentes para evaluar habilidades intelectuales, para evaluar inteligencia, porque en niños hay una puntuación que se puede obtener para más o menos tener una idea de su edad mental, pero son para tener mejor idea de acerca de su maduración, de su esquema corporal, de su maduración concreta, más que de decir que tiene un nivel determinado de inteligencia, un coeficiente intelectual de tanto, ya que para eso única y exclusivamente sirven los test psicométricos, específicamente las escalas Wechsler. Ningún otro test lo puede determinar con tanta exactitud. En el caso de las técnicas proyectivas constructivas, la tarea de estos test consiste en estructurar y organizar en el espacio los elementos que se le presentan al sujeto en la prueba. Desde el pueblo se utiliza poco y cuenta con una gran cantidad de elementos para construir una aldea. Se utilizan muy poco porque es difícil de interpretar de forma global toda la información que se obtiene y nos permiten conocer el mundo de la persona, cómo se mueve, sus
aspectos afectivos, emocionales, intelectuales. En general, las pruebas proyectivas constructivas son caras, tienen muchos elementos. Hay una prueba que también es así como para evaluar duelo en niños. Se necesita mucho tiempo de aplicación, más de 1 hora de aplicación, entonces puede ser difícil de interpretar. Entonces este tipo de pruebas por lo general no lo utilizamos de manera recurrente. Las técnicas proyectivas asociativas conllevan también una consigna verbal o escrita y el sujeto tiene que manifestar verbalmente por asociación. Por ejemplo, la lista de palabras de Jung, el sujeto dice una palabra que se le viene a la mente cuando le digo casa y se asocia si cada estímulo a una palabra, casa, árbol, etc. Otras de este tipo de pruebas asociativas son las frases incompletas de Rotter, las frases incompletas de Satz. Este tipo de test colocan una frase que está incompleta y la persona completa por asociación. Por ejemplo, me gusta, la persona completa a nivel escrito y dice lo primero que se le ocurre a la mente cuando le digo me gusta leer, por ejemplo. Entonces la persona completa la frase. Las técnicas proyectivas referidas al movimiento sirven para diagnosticar y tratar. En este está el test miokinético de Mira, dibujar con los ojos cerrados con el propósito de ver la exactitud de sus movimientos. El test estático o isomotor de Bender, que veremos aquí. El sujeto entonces debe reproducir unas láminas que se le muestran, que es el caso del Bender, le muestro las láminas y la persona tiene que dibujarlo lo más parecido posible. Y el test visual de Ellis, ver un estímulo, luego recordarlo y dibujarlo, que también es similar un poco al test de memoria, que es el test de la figura del rey. Las técnicas proyectivas de juego y dramatización tenemos el psicodrama, el test del mundo, el juego de roles o roleplaying, en donde ciertamente, por ejemplo, el psicodrama se toma como algo grupal exclusivamente, pero hay ciertas técnicas que vienen del psicodrama que nosotros podemos utilizar dentro de la psicoterapia y son una herramienta más dentro del ámbito clínico para poder nosotros evaluar el mundo interno de la persona. E igualmente el juego de roles nos permite esto, la terapia de juego es muy útil en niños donde hacemos estos roles, el niño te asigna a ti como terapeuta un rol, él asume otro rol y a partir de allí el niño va proyectando todo lo que está viviendo actualmente, cómo se está sintiendo, y es sumamente útil sobre todo en niños más pequeños donde la simbología es muchísimo mayor que en el caso de niños más grandes que puedan colocar en palabras más simples sus sentimientos y sus experiencias. Entonces, en el caso de los test estructurales tenemos el test de Rorschach, por ejemplo, que son un test de manchas. Las manchas son muy ambiguas y la persona a partir de allí cuenta o habla acerca de lo que ve allí. Los test de percepción temática para los test temáticos, para los gráficos, por ejemplo, de figura humana de Macover, que lo veremos nosotros, el dibujo de familia, que lo veremos nosotros, que es de Coleman, y el HTP de Book, que es test de casa árbol persona, House Tree Person, entonces también lo veremos. Las constructivas tenemos por ejemplo el test del Paley, las asociativas, asociación de palabras de Jung, las fábulas de Dos y las historietas de Madeleine y Thomas, que esperamos podamos verla en este trimestre. Entonces, ¿cuáles son algunos supuestos que tenemos que tener claros para poder interpretar? En principio, la estructura estable de la personalidad. Si bien la personalidad es dinámica, hay ciertas cosas que se mantienen, ciertos conflictos que se mantienen, porque se supone que ya nosotros vivimos a nivel de la adultez todo lo que era nuestra niñez, todos nuestros conflictos durante la niñez, nuestro complejo de Edipo, nuestras fijaciones, nuestras relaciones objetales ya están establecidas y por tanto la personalidad adulta es esperable que sea relativamente estable, que sigamos reaccionando como si estamos reaccionando, no que la persona por ejemplo es extrovertida un día y el día siguiente es introvertida. Tenemos claro que hay distintos niveles en la estructura de la persona, es decir, yo, super yo, inconsciente, consciente, preconsciente. Hay una relación entre estos aspectos estructurales, esta dinámica a nivel psíquico, las manifestaciones conductuales, siempre las va a haber. Las respuestas son signos de la personalidad subyacente, como nosotros nos comportamos, como nosotros hablamos, lo que nosotros percibimos, todo está asociado a esa personalidad subyacente de partir de esa estructura psíquica. A mayor ambigüedad de los estímulos, mayor significación de la respuesta, porque evidentemente mientras más ambiguo sea el estímulo que presentemos a la persona, se supone que
mayor contenido propio sale de la persona. Las respuestas no están controladas por el sujeto, estas son involuntarias, la persona no puede preparar nada, ni siquiera si es entrenado puede modificar su forma de ser, y por algún lado se va a ver su verdadera personalidad en los test proyectivos. Y el determinismo psíquico, que todo lo que hacemos, cómo reaccionamos, como lo que decimos, todo está determinado por nuestra dinámica psíquica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los test proyectivos? Poder evaluar los estados internos, identificar las fantasías, las ansiedades. ¿Cuál es la naturaleza de esta ansiedad? ¿Es una ansiedad por abandono? ¿Es una ansiedad por separación? Necesidades e intereses. Por ejemplo, ¿qué necesidad tengo? Tengo una necesidad de protección, una necesidad de logro, de reconocimiento. Percepción, reacción frente a las figuras significativas. ¿Cómo es mi relación con mi madre? ¿Cómo es mi relación con mi figura paterna? ¿Cuáles son sus capacidades yoicas? ¿Cómo organiza la información? ¿Cómo se adapta al medio? Recordemos que las capacidades yoicas es resolución de problemas, toma de decisiones. ¿Cómo se adapta la persona a la realidad? El nivel madurativo emocional, moral de la persona se está ubicando como un adulto, tiene reacciones infantiles todavía. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuáles son las motivaciones, los conflictos, las defensas? ¿Cuál mecanismo de defensa utiliza? ¿Cuál es la imagen de sí mismo? ¿Hay una baja autoestima? Más bien cae dentro de los rasgos narcisistas. ¿Cuál es su visión del mundo? El mundo es amenazante, el mundo no permite avanzar. Y de las relaciones humanas. Las relaciones humanas son peligrosas, son adecuadas, necesito a otro, no necesito a nadie. Todo eso lo podemos ver nosotros dentro de lo que serían los test proyectivos.